acreedores de las mismas. Otro artilugio fue el desvío de fondos que emanaba de ingresos municipales con ocasión de concesiones que requerían decreto alcaldicio, como la entrega en comodato al Consejo Local de Deporte de Vitacura, la denominada piscina Acuavida, representada esta por uno de los imputados del círculo de confianza del imputado Torrealba, y también se otorgó a Vita Deportes permisos precarios de torres publicitarias y explotación de letreros publicitarios, parte de esos ingresos que también de ahí fueron dirigidos o desviados en dinero efectivo al imputado Torrealba. Misma situación con dineros obtenidos respecto de las actividades de la Semana de la Chilenidad. La imputada Larraín, formalizada por este delito en su calidad de subdirectora de Dideco, gestionaba la obtención de dinero a petición del imputado, quien también recibió, me refiero a la imputada Larraín, depósitos en efectivo en su cuenta corriente para crear un fondo de imprevistos provenientes de las organizaciones comunitarias, para luego ser girados y entregados al imputado Torrealba, sin perjuicio que en el transcurso de la investigación resultare que ésta y otros imputados se prevalieron también de fondos municipales. Eso será determinado también en el transcurso de la investigación. Acaba de señalar que las pericias están decretadas. Así también, otro de los imputados, por instrucción del señor Torrealba, recibió dineros provenientes de organizaciones comunitarias municipales para cubrir gastos de traslados para actos electorales de la coalición denominada Chile Vamos, y otro tanto que se le entregó en dinero efectivo. Tales maniobras, a juicio del tribunal, que se efectuaron entre los años 2011 y 2021, satisfacen la justificación del tipo penal del artículo 239 del Código Penal en grado consumado y en carácter de reiterado, desde que la norma hace referencia a operaciones de manera genérica. Y en todos estos mecanismos que se han hablado tanto en esta audiencia, ha intervenido el imputado Torrealba de manera directa, quien tiene la calidad de funcionario público, e intervino en razón de su cargo, con lo que se configura este delito especial propio, que causó un perjuicio del patrimonio fiscal, que al menos el Ministerio Público en esta etapa ha mencionado como equivalente a más de 750 millones de pesos. El ataque al patrimonio se ejecutó por quienes tienen la obligación de actuar en nombre y en interés del mismo. Se corresponde con una vulneración del principio de probidad en cuanto a estándar para el desempeño de la función, consistente en la falta de lealtad en la gestión del patrimonio público, que si bien no necesita en modo alguno coincidir con la pretensión de la obtención de una ventaja patrimonial, porque eso no lo exige el tipo penal, me refiero a ventaja patrimonial correlativa para que los sujetos activos, existe evidencia en esta investigación que el imputado sí la obtuvo reiteradamente en el ejercicio de su cargo y por un monto total que se acumuló a través de los años. Asimismo, en concepto del tribunal se encuentra justificado el delito de lavado de activos previsto en el artículo 27 de la ley 19913. De acuerdo con los antecedentes latamente expuestos por el Ministerio Público, en especial los que emanan de las brigadas, las pericias de brigadas de lavado de activos, análisis de cuentas corrientes, testimonios y evidencia, aun cuando no se encuentren periciadas las cuentas corrientes de las organizaciones denominadas Vita, alegada vehemente por la defensa, el tribunal estima que se ha justificado, como ya se ha dicho, en primer lugar el delito base, que es el delito de fraude al fisco, correspondiendo al lavado de activos un delito de conexión, al menos así se ha referido el Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad una vez que se interpuso respecto de este ilícito. Aun cuando la doctrina tenga reparos con la figura del autolavado, que pudiéramos compartir, de hecho, hasta lo que tengo entendido, Alemania no persigue el autolavado, nuestra legislación optó por sancionarlo penalmente, es decir, castiga las conductas punibles del blanqueo también al autor del delito base respecto de ciertos delitos como lo es el de fraude al fisco en carácter reiterado. Así, lo defraudado por el imputado Torrealba, que en esta etapa de la investigación, como ya dije, se atribuye la suma que indiqué, consistió en que parte de ese monto que perjudicó al fisco participaron otros imputados que eran de su confianza exclusiva. Ocultó o disimuló en el transcurso de los años, según da cuenta la evidencia indiciaria,
que es suficiente, y así lo ha establecido la jurisprudencia, para acreditar un dolo en la etapa procesal correspondiente, incluida la utilización de choferes municipales y terceras personas para efectuar depósitos en efectivo en sus cuentas personales, bipersonales y de su cónyuge. Muchos de ellos por montos reducidos y en algunos casos el mismo día de manera fraccionada en un mismo cajero automático, lo que denota que pretendía evitar alertar a los sistemas legales de control, además de algunos abonos de origen desconocido y sin justificación hasta esta etapa de la investigación que ingresaron al sistema financiero. Hubo ocultamiento material y utilización de instrumentos financieros de bienes ilícitos. Se sustenta en el informe policial que da cuenta de la incautación de una suma de alrededor de 7 millones de pesos de su domicilio, además de la emisión de un vale vista y cheques relatados en el informe patrimonial de la Brigada Especializada de Corrupción, en que se hace un análisis del sistema financiero respecto a su patrimonio. Los actos de lavado se denotan desde que hasta el momento su única fuente de ingreso se ha señalado que es su remuneración municipal. No tiene participación en sociedades, al menos no se encuentra justificado aquello alegado por la defensa, unido a las inversiones con venta de acciones, bienes raíces, fondos mutuos, compras de acciones y depósitos en fondos mutuos sin justificación de rentas declaradas cuyos montos exactos están en cursos de determinación. Todo lo anterior sirve de sustento entonces para estimar que hubo colocación, estratificación e integración de capitales en el mercado formal. Asimismo, se estima que se encuentra justificado el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, con los antecedentes recopilados por el Servicio de Impuesto Interno, sin perjuicio que el servicio pudiera ampliar su querella por los delitos que formalizó el Ministerio Público y que actualmente ha hecho mención la defensa. Es un contribuyente del impuesto global complementario, declara como renta sujeto a gravamen los que son sus ingresos, montos establecidos por el Servicio de Impuesto Interno en la querella, informe por fiscalización tributaria, testimonio de la jefa de recopilación de antecedentes que hace análisis de estos mismos remitidos por la Fiscalía, declaraciones de los boleteros. El imputado en los años tributarios del 2017 al 2021 subdeclaró sus ingresos según análisis de sus cuentas. Generó declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales y obtuvo devolución de un impuesto que al menos el Servicio de Impuesto Interno en su querella señala que debe reintegrar. La investigación de los delitos tributarios, que es lo que alegó la defensa, se ha establecido por ley, que se sustenta básicamente en la recopilación de antecedentes, de acuerdo a la ley. Eso es lo que remite, porque tienen ellos la legitimidad activa en materia tributaria. No requiere mayor investigación del Ministerio Público sin perjuicio de lo que estime necesario esclarecer. En cuanto al delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 292 del Código Penal, cabe señalar que las operaciones y comisión de delitos se mantuvo en el tiempo con los mismos partícipes imputados en la causa. Si bien las operaciones descritas que constituyeron el delito reiterado de fraude al fisco se ejecutaron por muchos años, que da cuenta de una estabilidad temporal, que es lo que doctrinariamente se estableció como uno de los requisitos, no se mencionó que ingresara en todos esos años a la presunta organización criminal nuevas personas para desarrollar las labores para la ejecución del delito de fraude al fisco. En concepto de este tribunal, no se aprecia jurídicamente que los imputados elaboraran en común un proyecto delictivo, más allá de un acuerdo de voluntades para cumplir con las instrucciones impartidas por el imputado Torrealba constitutivas de delito, quien, en su calidad de alcalde de la municipalidad, en que se establece legalmente su jerarquía de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades en sus artículos 2 y 56, porque establece que es su máxima autoridad, a quien corresponde la dirección y administración superior y la supervigilancia del funcionamiento de la municipalidad, con lo que se disipa, a juicio de este tribunal, algunos de los requisitos del tipo penal en cuanto al elemento volitivo de querer asociarse de manera organizada, funcional y normativamente en pos de un programa criminal. Más bien, a juicio de este tribunal, en esta etapa, más bien los imputados consistieron y ejecutaron operaciones para desviar dinero público a las cuentas personales del alcalde de acuerdo a sus indicaciones e instrucciones, lo que se desprende claramente de las conversaciones de WhatsApp de algunos de los imputados y de sus propias declaraciones. Ante lo cual, este tribunal estima que existe una dificultad
atendida la particular naturaleza de la institución y la subordinación laboral de los coimputados, la permanencia en el municipio y las distribuciones de funciones de acuerdo a los cargos públicos que ejercían, cuestiones que obviamente se discutirán en materia de fondo en su oportunidad en el juicio. Pero en esta etapa el tribunal comparte en esta parte las alegaciones de la defensa. En cuanto a la necesidad de la cautela, aún con una eventual plausibilidad de que no prospere la pretensión punitiva del Ministerio Público y querellante respecto al tipo penal de asociación ilícita y las circunstancias de su reprochable conducta anterior, 2 de los delitos que se le imputan en carácter reiterado tienen como pena mínima la de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, pena de crimen que parte en 5 años y 1 día, unida a las penas de presidio menor en su grado medio por los delitos tributarios, que al tener en carácter reiterado puede elevarse además la pena, por lo que en caso de condena el imputado arriesga el cumplimiento de una pena efectiva. El Ministerio Público, y en esta parte me quiero hacer cargo de lo señalado por la defensa, es soberano en la petición de cautelares de los otros imputados de acuerdo a la política criminal y la consideración a su respecto de la colaboración trascendente de estos. Delitos como este, y en eso uno pudiera compartir que debiera existir ciertos incentivos para quienes denuncian hechos como estos, porque es muy difícil poder perseguir la corrupción en materia institucional. Las alegaciones de la defensa en cuanto a reconducir la participación de los otros imputados en estos hechos, lo que es cierto, no releva en este caso la del imputado Torrealba. Pero más allá del aspecto formal del número de delitos reiterados imputados y las penas asignadas a los mismos, el hecho de actuar en grupo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal tiene en especial consideración el carácter de los mismos, desde que la persecución del delito de fraude al fisco y lavado de activos son herramientas penales para reprimir la corrupción y velar por el correcto desempeño de la función pública. El imputado afectó, entre otros bienes jurídicos, también los otros, la infracción de un deber personal de corrección y probidad que pesa sobre quienes ejercen un cometido especial, de especial relevancia social, como es la función pública en que se produce un ataque al patrimonio estatal, que aquí ocurre desde dentro, por quienes tienen el deber de resguardar ese patrimonio. Tenía el deber, en su calidad de alcalde, de observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos. No respetó la preeminencia del interés general sobre el particular y muy especial la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía. Con su actuar, a juicio del tribunal, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático. Todos estos motivos hacen materializar la suficiente necesidad de cautela para considerar, por ahora, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se decreta su prisión preventiva. Atendida la edad del imputado, sin perjuicio que el ingreso va a ser a CDP Santiago 1, Oficios de Gendarmería de Chile, a fin de que determine, atendida la edad del imputado, el carácter del delito, el lugar en que éste ingresará, porque es su facultad. Asimismo, en el ingreso, hágase una evaluación médica en el hospital ASA, a fin de que se recaben los antecedentes de las medicinas o medicamentos que se les suministran, dados los diagnósticos médicos que solicito la defensa acompañe en este momento para incorporarlos en el ingreso. Plazo. Gracias, su señoría. Señoría, vamos a solicitar inicialmente un plazo de 1 año de investigación. Voy a referir a continuación, no obstante que quedó en evidencia en el curso de la audiencia, las diversas diligencias que se encuentran pendientes en relación a la investigación de los hechos, incluso muchas de ellas referidas por la propia defensa, en cuanto echaba de menos esas circunstancias, de lo que nos hicimos cargo. Brevemente, ¿por qué quiere 1 año? Señoría, requiere, la realización de el análisis de diversas, y que en definitiva son pericias, de diversas cuentas bancarias, son no solamente, señoría, de breves periodos de tiempo, sino también, su señoría, de diversas instituciones. Estamos hablando de 12, al menos, de estas, señorías,
no es necesario, entiendo, que se las reitere, o sea, se las vuelva a indicar, pero se los puedo indicar. Cuestión que su señoría toma tiempo. Ya le referíamos con anterioridad acerca de el tiempo que ha tomado llevar adelante el análisis de forma seria y responsable por una unidad policial de la Policía de Investigaciones, la de solamente el imputado y su cónyuge, que aún así esta no ha concluido en un 100%, no obstante estar bastante avanzada. Son las principales diligencias, señorías, desde el punto de vista contable que restan para poder llevar adelante, sin perjuicio, su señoría, de varias otras declaraciones de múltiples coimputados, testigos, su señoría, entre ellos la propia cónyuge del imputado Torrealba, que conforme los últimos antecedentes, particularmente, su señoría, el de este último informe BRILAC, aparece necesario llevar adelante, sin perjuicio de muchos otros. Eso, señorías, son... ¿Ya? ¿Defensa? Se las puedo enumerar si es que es No. necesario, pero... Me imagino que los creyentes se adhieren. Defensa. Su señoría, en vista de la medida cautelar decretada, que es la más gravosa que contempla nuestro sistema, no vemos viable un plazo de un año, es demasiado, y por lo tanto, si lo que se necesita es realizar pruebas periciales, bueno, tendrá que adelantar y apresurar el tranco el Ministerio Público, y creemos que más de 3 meses afectaría aún más los derechos de este interviniente. Ya. Teniendo presente que se ha decretado la medida cautelar más gravosa que la ley contempla, que en ese sentido el Ministerio Público tiene que hacer el máximo esfuerzo para acelerar las diligencias de investigación, aun cuando se trate de delitos complejos, y teniendo presente que esta investigación lleva más de 2 años o 2 años alrededor. El tribunal fija como plazo 150